Hermanos, muy buenas tardes. Dios los bendiga abundantemente. El estudio de hoy trata acerca de las palabras que dicen: y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esas palabras están en el libro de Daniel 7:4. Voy a orar antes de comenzar este estudio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, dirígeme al hacer este estudio de tu santa y bendita palabra. Que tu Santo Espíritu me guíe, que haga penetrar, Señor, las palabras tuyas, no mías, en los corazones de los hermanos y los creyentes. Perdona nuestros pecados, líbranos de todo mal. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a analizar primero el contexto en el que fueron dadas esas palabras de Daniel capítulo 7, versículo 4. Y dice así la escritura en el libro de Daniel capítulo 7. Dice: en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 grandes bestias diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Daniel 7, 1 al 4. Esta es palabra del Señor. Enhiesto significa erguido, levantado, derecho o puesto de pie. Bueno, los primeros versículos nos hablan del primer año del reinado de Belsasar. Sabemos por la historia que Belsasar era un descendiente del rey Nabucodonosor. La reina madre le dice a Belsasar que en tiempos de Nabucodonosor, su padre, Daniel había prestado un gran servicio, y que ahora que él, en tiempos de Belsasar, cuando él mandó a traer los vasos y las copas de oro, los utensilios de oro que fueron traídos del gran templo de Jerusalén, cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén y llevó al exilio a mucha gente, también se llevó mucho material precioso de oro y de plata y de bronce que eran propiedad del templo, tesoros del templo. Entonces, después de que murió Belsasar, vinieron otros reyes. Después de que murió Nabucodonosor, vinieron otros reyes. Y Belsasar ya era un rey descendiente. Solamente que en ese tiempo era costumbre de que, a pesar de que habían pasado tres generaciones, o sea, 3 reyes desde Nabucodonosor aproximadamente hasta Belsasar, la costumbre era decir que Nabucodonosor era su padre, pero no era su padre directamente. Ahora, sabemos por la historia que Belsasar
su reinado era que era corregente de Nabodino, es decir, que el rey era Nabodino y que Belsasar reinaba junto con su padre Nabodino. Entonces, según la historia, Nabodino se tuvo que retirar al oasis de Taima debido a... Hay más de una versión. Unos dicen que porque tenía problemas con los árabes y había ido a ver esos detalles, a solucionar esos problemas. Y otros dicen que había tenido problemas con los sacerdotes de Marduk, que Nabodino había intentado introducir una nueva forma de adoración diferente a la que estaba establecida en Babilonia. Y entonces, según esa historia, dice que Nabodino se tuvo que ir hacia el oasis de Taima, donde permaneció. Algunos aseguran que nunca regresó, otros dicen que sí regresó. Pero el caso era de que en el primer año del reinado de Belsasar, donde él estaba ya reinando solo, se entiende que no estaba Nabodino, Belsasar tuvo en Babilonia, Daniel estaba ahí, y en ese año, en el primer año de Belsasar, Daniel tuvo sueños y visiones en su cabeza. Indudablemente esas revelaciones eran de Dios para Daniel y para el pueblo, porque el profeta no tenía nunca el propósito o la intención de quedarse con las visiones que el Señor les mandaba, sino que eran para el pueblo, para que el pueblo las entendiera. Pero Dios lo revelaba a través de uno de sus escogidos. Dios siempre ha tenido un hombre escogido para el tiempo que se vive, para el tiempo presente. Y en ese tiempo el hombre escogido por Dios era Daniel. Había otros, pero en esta situación Dios se la dio al pueblo de Israel como un consuelo allá en Babilonia. Entonces Daniel dice que mientras estaba en su lecho, estaba durmiendo, tuvo sueños y visiones y relató lo principal del sueño. Y Daniel dice que miraba en su visión de noche, miraba que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Debido a que es una profecía, nosotros entendemos que los 4 vientos son los vientos de guerra, vientos de las pasiones humanas y todo lo que es y representa los ímpetus del hombre, o sea, lo que al hombre lo mueve, pues la carne, todo lo que es guerras y batallas y derramamientos de sangre, convulsiones de las naciones. Entonces, esos 4 vientos combatían en la gran mar. La gran mar pues es la gran muchedumbre de personas que en aquel tiempo era el centro del mundo. Allá esa área de Babilonia, Media, Persia, Grecia y toda esa parte que ya se iban conformando ya para que apareciera la Roma, la gran Roma, todos esos reinos circunvecinos, todos esos son considerados aquí como un gran mar. Y aquí dice, y 4 bestias grandes subían del mar. O sea, de esa gran muchedumbre de gente se formaron 4 imperios, pero no al mismo tiempo, sino que una tras otra. Claro que se fueron formando, una emergió primero, luego la otra, pero ya había asentamientos. O sea, cuando Babilonia se fundó, ya los medo-persas ya por ahí ya estaban asentados, pero ellos no tenían el protagonismo, sino quien subió al protagonismo primero fue Babilonia, y ya luego Medo-Persia. Ya Grecia ya por ahí andaba también, pero no habían subido al protagonismo. Y Roma pues apenas iba siendo una aldea de pescadores. El caso de que la primera potencia que subió al protagonismo del mundo fue Babilonia. Entonces dice que la primera era como un león y tenía alas de águila. Dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso
derecha, erguida, levantada, enhiesta o de pie, y le fue dado corazón de hombre. Esto se encuentra en Daniel 7:1 al 4. Entonces, nosotros aquí, por esta escritura, nos damos cuenta que habla de una Babilonia, la Babilonia literal, la Babilonia de Nabucodonosor. De esa Babilonia es la que está hablando el libro de Daniel en los primeros versículos, en los primeros 4 versículos del 1 al 4, capítulo 7 de Daniel. Está hablando de la Babilonia de Nabucodonosor. Y eso sucedió antes de Cristo, o sea, en el tiempo antes de que nuestro Señor Jesucristo hiciera su ministerio terrenal. Entonces, Daniel le había dicho a Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de oro. Esa cabeza de oro se corresponde con el león de Daniel 7:1 al 4. Pero también es importante notar que cuando nuestro Señor Jesucristo vino, volvió a suceder sucedió un paralelismo profético de que emergería o se levantaría una Babilonia mística, una Babilonia espiritual. Es decir, que así como antes de Cristo se levantó una Babilonia literal, después de Cristo se levantaría una Babilonia espiritual. Antes de Cristo habría reyes de Babilonia, y después del ministerio de Cristo, es decir, después de Cristo, habría reyes de una Babilonia pero mística, una Babilonia espiritual. Entonces, así como Nabucodonosor reinó sobre Babilonia y conquistó Jerusalén y llevó cautivos a los hijos de Israel y quiso obligar a los jóvenes hebreos a que profesaran la fe de Babilonia, cambiándole los nombres a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, pues ya nosotros hemos visto en la escritura. Y para el que no lo sepa, pues nosotros al leer ahí en Daniel, en los primeros capítulos, podemos ver que le puso a los jóvenes hebreos, les cambió el nombre de Nabucodonosor y les puso los nombres de dioses propios de ahí de Babilonia. Y entonces, bueno, aquí anda un perrito lindo y pues hay que respetarlo porque es un tipo de Doberman y estos perritos hay que respetarlo. Acá anda un gatito que anda en el techo y acá anda el Doberman. A lo mejor nos vamos yendo porque estos perritos cuando se enojan son muy agresivos. Entonces, a Daniel le pusieron a Belsasar, a Belsasar y a los otros. Aquí viene otro perrito, está muy lindo. A los otros amigos también le cambiaron los nombres. A uno le pusieron Abednego, Sadrach, Mesac. El caso es de que los amigos de Daniel y Daniel mismo tenían nombres babilónicos. Cuando, después de que nuestro Señor Jesucristo vino en su ministerio, apareció el papado. Y el papado es un paralelismo de Babilonia. El león con ala simboliza en primer lugar, en primera instancia,
al reino de Babilonia. El león era un símbolo de Babilonia en cierto sentido, porque en Babilonia sí tenían figuras, relieves de estatuas de leones al lado. Pero en la Biblia el león simboliza a Cristo, el león de la tribu de Judá. Y las alas de águila simbolizan la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Porque un águila se parece a las alas de un ángel. Y el águila pues destruye a la serpiente. La serpiente simboliza a Satanás. Entonces, cuando ya sucedió que Babilonia quedó en el olvido y vinieron los otros reinos de Medo-Persia, Grecia, Roma, y en el tiempo de Roma fue que nuestro Señor Jesucristo se encarnó y realizó su maravilloso ministerio terrenal, en donde Él vino a salvar a la humanidad, dándole al hombre una gran oportunidad y una gran ventaja frente al adversario de las almas, frente a los ángeles caídos, frente a los hombres que le sirven y frente al pecado. Entonces el Señor todo lo realizó a fin de que el hombre pudiese vencer. Mediante Cristo Dios nos dio la victoria. Solo bastaba que el hombre creyera y caminara en esas huellas que Cristo había dejado en el camino que Él ya había allanado. Entonces, el león con alas también en segunda instancia simboliza al papado, porque el papado se hace pasar por el león de la tribu de Judá y también se arropa con la Biblia, con las alas de águila. Entonces dice aquí la Escritura que le fueron arrancadas las alas y dice literalmente las palabras que la Escritura dice son interesantes, son profundas. Hay un misterio aquí. Dice, dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Eso significa que esta bestia tiene dos, por lo que yo veo, tiene dos explicaciones. Una, que en primer lugar se refiere a que cuando Nabucodonosor dijo, ¿acaso esta no es la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi nombre? Y que dice que Nabucodonosor fue arrojado entre las bestias, o sea, en el pasto, en el zacate, y que Nabucodonosor comió pasto como las bestias. Imagínense, una bestia come pasto aquí. Imagínense que Nabucodonosor está aquí. Entonces, pasados 7 tiempos, es decir, 7 años, Nabucodonosor recobró el juicio. Dios se lo dio a que recobrar, pues Dios le había quitado el juicio, lo había quedado en cierto sentido como un loco, pues le creció el cabello, dice la Biblia en Daniel, y le crecieron las uñas como uñas de águila. Y entonces, pasando 7 tiempos, dice que le caía el rocío y Nabucodonosor estaba entre los animales como una bestia más. Entonces, cuando pasaron 7 tiempos, Nabucodonosor recobró la cordura y dice que le fue dado su reino y más gloria se le añadió. Bueno, eso es de la Babilonia literal, del Nabucodonosor literal. Pero eso es una profecía que también tiene cumplimiento en el papado. El papado, desde que apareció el papado, pues recordemos que la Iglesia Católica Apostólica Romana fue la parte de la Iglesia Apostólica que se desprendió de la verdadera fe y abrazó el paganismo, y fue ahí donde nació la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Es decir, que la iglesia primitiva era una iglesia pura,
Pero debido a las persecuciones, al hambre, al frío y a todo lo que implicaba cargar la cruz de Cristo, una parte de la Iglesia Apostólica, casi la mitad, abandonó la fe. La mitad de la Iglesia Apostólica, un poco más de la mitad, se mantuvo fiel a lo instituido por Cristo y los apóstoles, a lo instituido por Dios mediante Jesús y sus discípulos. Pero la otra parte, una parte casi la mitad, a semejanza en el cielo, cuando Satanás dice que lo siguió una tercera parte de ángeles, también aquí en la tierra sucedió eso. Sucedió en el mundo judío cuando una parte siguió a Cristo y otra parte no creyó en Él y hasta lo crucificaron. Y en el mundo de la iglesia cristiana, en el mundo de la iglesia primitiva, también volvió a repetirse esa guerra que hubo en el cielo. Y una parte se mantuvo fiel a lo que instituyó Jesús y a lo que Jesús instituyó por medio de los apóstoles. Pero otra parte abrazó el paganismo y fue ahí que nació una iglesia romanizada, una iglesia pagana. Esa iglesia pagana es una Babilonia mística, es la iglesia católica apostólica romana. Ahí los papas son un Nabucodonosor pagano, un Nabucodonosor espiritual. Entonces, la vida de Nabucodonosor de Babilonia es una profecía. Dice que pasarían 7 tiempos sobre esa bestia y que se puso enhiesta de pie y que se le dio corazón de hombre. Eso significa que la Iglesia Católica Apostólica Romana pasaría por 7 edades. Y sí, son 7 edades, desde Cristo hasta nosotros son 7 edades. Vamos a contarlas. Éfeso 1, Esmirna 2, Pérgamo 3, Tiatira 4, Sardis 5, Filadelfia 6 y la Odisea 7. O sea, desde que la Iglesia Católica se separó de la Iglesia Apostólica abrazando el paganismo de Roma, la Iglesia Católica Apostólica Romana ha pasado 7 tiempos. En este tiempo que está aconteciendo es donde se le van a arrancar las alas de águila, será levantada, se pondrá de pie y se le dará corazón de hombre. O sea, quiere decir que muchísimos millones de los que la Iglesia Católica forman van a abrazar la verdad tal cual es en Jesús. Entonces nosotros debemos comprender que esas personas van a ser salvas. ¿Por qué? Porque esas personas van a lograr llegar a la plena estatura de Cristo, aunque nosotros no lo creamos, para nuestra sorpresa, porque dice que se le dio corazón de hombre y se levantó en sus 2 pies a manera de hombre, ya no como una bestia. Entonces, la Iglesia Católica depende del arrianismo y el trinitarismo, pero la Biblia enseña que la mujer santa y pura del Apocalipsis alimenta a sus hijos con sus 2 glándulas mamarias, que son la ley y la gracia. La mujer santa y pura alimenta a sus hijos con la ley y la gracia. Y la mujer mala y pecaminosa alimenta a sus hijos con el arrianismo y con el trinitarismo. El arrianismo y el trinitarismo son los cuernos que estaban en la cabeza de la bestia. Pues dice que cuando salió el cuerno pequeño, es decir, el cuerno de trinitarismo, derribó a 3 cuernos. Esos 3 cuernos representan el arrianismo. Entonces, salta a la vista que el arrianismo y el trinitarismo son parte de la cabeza de la bestia. Es decir, el arrianismo y el trinitarismo son parte de la bestia. Entonces, esos 2 credos son las 2 caras del catolicismo. La Biblia no habla ni de arrianismo ni de trinitarismo. La Biblia habla de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la Biblia, cuando la Biblia se refiere a ellos, les llama la deidad, porque la Biblia dice, en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Entonces, un pastor adventista llamado Arturo Quintero, en uno de sus videos que tiene, él dijo, la palabra Trinidad es una palabra que se inventó para nombrar a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero no necesitamos una palabra inventada si ya hay una palabra en la Biblia
que señala o que cuando habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les llama a la deidad. No necesitamos nosotros decir Trinidad si la misma Biblia le llama a la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas, son quienes son responsables de la vida, son quienes crearon los cielos, la tierra, todas las cosas y crearon al hombre. Son quienes crearon el cielo y la tierra en 6 días y descansaron, santificaron y bendijeron el séptimo día. Entonces, mucha gente tiene otras ideas, pero lo importante aquí es lo que dice la palabra. Y la palabra es una sola, no son dos. Dios es Dios de una sola palabra en toda la Biblia. Entonces, las 7 edades que esa bestia pasó y que las palabras a las que me estaba refiriendo yo que íbamos a hablar, era que dice, las palabras en sí del tema que estoy tratando es: y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esas palabras se refieren a que la bestia, es decir, la Iglesia Católica, el papado, mucha gente que forma parte de esa iglesia bendita porque es una iglesia llena de hijos de Dios y que Dios quiere salvar, porque Dios no quiere acabar con la Iglesia Católica. Si la quisiera acabar, desde cuando la hubiera acabado. Poder tiene de sobra. Dios no quiere acabar con las iglesias. Dios no quiere acabar con los musulmanes. Si Dios quisiera acabar con los musulmanes, ¿desde cuándo lo habría hecho? Poder tiene de sobra Dios. Entonces, lo que Dios quiere es salvar a la Iglesia Católica, pues tiene muchos hijos. Y la Biblia lo dice. Pues la Biblia dice: salid de allí, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus plagas. Entonces quiere decir que de la Iglesia Católica va a salir muchos salvos. Y cuando se le dé corazón de hombre, quiere decir que de ahí muchos millones de personas, pues son 1.229 millones de personas, muchos millones de personas van a salir de ahí para gloria del Señor. Entonces, nosotros debemos de comprender que a su tiempo y en su momento, esa bendita iglesia va a ser levantada y va a venir a salvación y va a aceptar las gloriosas verdades que Dios le dio al pueblo remanente. Es decir, que muchos hermanos católicos van a aceptar nuestras gloriosas verdades. Las verdades que la iglesia adventista tiene son la verdad tal cual es en el Señor. Entonces, nosotros debemos seguir adelante y debemos orar por que las personas que conforman ese lindo pueblo, es decir, la Iglesia Católica, abran los ojos y que también nosotros los abramos, porque nosotros también tenemos cosas que tenemos que abandonar. En la Iglesia Católica, los que conforman la Iglesia Católica son buenas personas, son amorosas, son tiernas, son pacíficas, son personas que desean hacer el bien, que van a su iglesia porque ellos aman a Dios, edifican, visitan enfermos. A mí me consta, muchos millones de esas personas se levantan con la idea de amar a Dios y amar a su prójimo. Tienen el deseo intenso de servir a Dios, no quieren hacer el mal. Los peligrosos, los que hay que tener cuidado, son los que están allá en el Vaticano. Esos son capaces de matar a su madre, de matar a su padre, a sus hijos y a toda su familia, si es posible, a fin de salirse con la suya y seguir reinando en este mundo que pronto pasará. A esas personas, a la mayoría, porque no a todos, hay contados entre ellos, pues tenemos ejemplos. Por ejemplo, tenemos al ex jesuita Alberto Rivera. Alberto Rivera, por su propia historia, por sus propios labios, decía que él fue un jesuita
y que tenía infiltrados a todas las iglesias, hasta nuestra iglesia adventista, él así lo decía en sus videos. Y él mismo y su propia esposa Nuria Rivera dice que los que le traían ganas de matarlo eran los jesuitas. Entonces se sabe que los jesuitas han matado muchas personas sigilosamente. No se dan a conocer tan abiertamente. Uno que otro, pues sí se declara jesuita, como el Papa Francisco. Pero el Papa Francisco a la Iglesia Católica la puso de cabeza, el propio Rafael Díaz, el católico, porque hay un Rafael Díaz adventista, el que nosotros le llamamos el Rafita. Rafael Díaz el adventista. Pero hay un Rafael Díaz el católico. Rafael Díaz el católico estaba muy, muy molesto con la actitud que el Papa Francisco había tomado. Y el propio Carlos María Vigano no estaba de acuerdo en muchas cosas que el Papa Francisco hacía. Y muchísimas personas de la Iglesia católica no estaban de acuerdo en muchas cosas que hizo el Papa Francisco. Entonces ahora tienen un nuevo papa y que trata de recobrar la credibilidad de la Iglesia Católica. Pero, pues para recobrar la credibilidad hay que volver a la Biblia. Pues la Biblia es la que te respalda, te da la credibilidad ante el pueblo, ante el mundo, ante Dios, pues Dios dispuso y así su palabra. No en credos humanos o en ideas que yo tenga. Entonces, estas cosas van a llegar al momento en que se van a aclarar, porque la luz del sol va a brillar en todo su poder. La luz del sol llegará al mediodía y la verdad saldrá a la luz, porque escrito está: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Que la paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Dios los bendiga abundantemente.